por estar en este taller a todos. Como dijo Esteban, este es un taller que está dentro de este contexto del Seminario Internacional Lab to Market. Y vamos a hablar hoy día de financiamiento para poder crear un emprendimiento de base científica y tecnológica. Y vamos a dividirlo en dos secciones. Una ahora que voy a hacer yo de financiamiento público y después Guillermo nos va a hablar sobre financiamiento privado. ¿Ya? Yo soy Matías Estana, como bien dijo Esteban, soy jefe de transferencia tecnológica en el área de salud. Tiene mi correo de contacto ahí. Y para empezar, quiero que hablemos de por qué son importantes estas empresas de base científica y tecnológica, las EBCTs, que les llamamos. Entonces, antes de cualquier cosa, preguntarle a ustedes que nos dejen en el chat, ¿qué conceptos se les vienen a la mente cuando hablamos de empresas de base científica y tecnológica? ¿Qué concepto, qué palabras se les vienen a la mente? Si nos pueden comentar en el chat, por favor. Súper, veo ahí spin-off, innovación, aplicación tecnológica disruptiva, muy bien, biotech, startups, I más D, productos mejorados, nuevos y disruptivos, súper bien. Hartos conceptos que son bastante comunes cuando hablamos de BST, se nos vienen muy bien a la mente. Investigación aplicada, empresas científicas de rápido crecimiento, Corfo nos dicen también por ahí, vamos a hablar de Corfo un ratito. Desde el laboratorio, problemas. ¿La ST son un problema o solucionan problemas, Jorge? ¿Qué crees tú? Empresas creadas a partir de resultados científicos. Súper bien. Muy bien. Veo entonces que tenemos más o menos un ideario común. Ya conocemos un poquito de qué es esto de las EBCT y lo tenemos más o menos todos un lenguaje común. Entonces, para hablar de EBCTs, quiero tomar este estudio que publicó el Ministerio de Ciencia hace poquito, el 3 de abril, el tercer estudio de caracterización de empresas de base científica y tecnológica en Chile. Lo pueden buscar en la página del ministerio. Es un estudio que hizo en esta ocasión Cameron Partners. Es la tercera versión de este estudio y tiene varios datos interesantes, ¿ya? Primero, ¿por qué es relevante? ¿Por qué son relevantes estas empresas de base científica y tecnológica que ustedes nos dicen? Que las asociamos con innovación, que las asociamos con investigación aplicada, con tecnología, ¿ya? Y para destacar algunas cosas que nos muestra este estudio, primero, los sectores en que se mueven estas ESTs, los sectores industriales. Y vemos que en Chile son súper variadas. Están en agricultura, están en manufactura, tecnologías de la información, en construcción, en enseñanza también, en arte, entretenimiento. O sea, tenemos MSTs en salud también que se dedican a un montón de cosas distintas. Algo que siempre le criticamos también a la economía chilena, ¿no es cierto? Que es como concentrada, que todo el mundo hace lo mismo y en realidad vemos que las EST son súper variadas. Ahora sí vemos también el tipo de tecnologías con las que trabajan biotecnología, inteligencia artificial, manufactura avanzada, machine learning, big data, en energía, sin fin de tecnologías diversas. ¿Ya? Entonces es un grupo de empresas que está haciendo cosas bastante nuevas y bastante disruptivas quizás a lo que es el imaginario que tenemos de la economía chilena más tradicional. Algunas otras características importantes, si vemos quiénes forman parte de estas empresas, obviamente personas naturales, sus fundadores, pero también vemos que se interesan capitalistas, socios capitalistas, inversionistas ángeles, que Guillermo ya nos va a comentar más adelante quiénes son estos inversionistas ángeles, y también los venture capitals. Se interesan también las incubadoras y las universidades, también son socios relevantes dentro de la estructura de estas empresas. Y si pensamos en cuáles son los mercados donde están, vemos que no son empresas que se quedan en Chile, están exportando, están en otros mercados. Perú, Estados Unidos, Colombia, México son destinos bastante importantes dentro del quehacer de estas empresas de base científica y tecnológica. Y si vamos un poquito más allá del estudio y entramos al tema que nos convoca hoy día, que es la fuente de financiamiento, vemos un dato que es bastante curioso que el 31% de estas empresas no conocen fondos públicos o fondos estatales a los que pueden postular. Y otro perfil bastante importante, otra cantidad bastante importante, un 25%, no creen que estos fondos no se adaptan a sus perfiles, por eso no los ocupan. Entonces,
¿Qué opciones existen para poder apoyar la creación de estas empresas y el crecimiento de estas empresas que parten a partir de resultados que son de I+D? ¿Ya? Entonces nos encontramos con esto. Somos muchas veces o generalmente científicos que tienen estas ganas de salir del laboratorio, que tienen investigación de frontera, cosas muy novedosas, muy nuevas, y quieren llevarlas al mercado, quieren que esto eh, llegue a la sociedad, que tenga un impacto, pero no conocen el camino. El camino es muy nebuloso y no sabemos cómo avanzar. ¿Cómo podemos hacer entonces esta ida desde la investigación hacia el mercado, el From Lab to Market que nos trae hoy día acá? ¿Ya? ¿Y cuáles son los fondos para poder hacer esto? Entonces, primero quiero que definamos cuál es el perfil de dónde partimos, quiénes somos nosotros, ¿ya? Yo les defino acá tres perfiles. Un perfil A, que es aquella persona que está empezando en este camino de la investigación, el desarrollo, la innovación y el emprendimiento. Puede ser alguien que esté recién conociendo estos temas o puede ser alguien que esté recién saliendo de su carrera o empezando con una investigación y que tiene este interés de poder llevar la ciencia hacia el impacto. Ya hacia el perfil A, perfil B, ya investigadores quizás más consolidados, gente que tiene una trayectoria, que ha hecho investigación y que ahora se da cuenta de que puede pasar de esta investigación más básica que solamente genera conocimiento a una investigación más aplicada. Y un perfil C, que es las personas que ya son full emprendedores. Ya son emprendedores que están muy interesados en el I+D, en la innovación, en las cosas disruptivas, como ustedes decían al comienzo, ¿ya? Y quieren llevar adelante esta ciencia a generar impacto. Entonces les pido acá si nos pueden responder la pregunta, la siguiente pregunta, que les va a aparecer en pantalla. ¿Con qué perfil se identifican ustedes? ¿Con cuál de estos perfiles? Nos falta una opción, me parece. Sí, falta una opción en la encuesta, así que podrían responder en el chat, yo creo, que Súper, solo sale súper. uno y dos. Aquellos que Y, sean más emprendedores, por favor, si nos pueden comentar también en el chat, entonces. a ver, tenemos uno, dos, tres, tres C, cuatro C. Vamos por los emprendedores. Súper, tenemos hartos perfiles A y hartos perfiles C, entonces. No hay Sí, sí, tanto investigador consolidado en la reunión, pero sí investigadores jóvenes y emprendedores. Súper bueno. sí. Creo que hay una proporción de 12 S. No, mucho más A, como 70, 60% A 30% A, súper. Harta gente que está o más. empezando en este camino, entonces súper bueno que estén acá, que se hayan interesado en cómo podemos hacer este cambio, entonces, cómo podemos transitar del laboratorio al mercado. Súper. Cerramos la respuesta, ¿no es cierto? Sí, todo cerrar ahí el diálogo, cuadro de diálogo que apareció. Súper. Entonces ya me sorprende un poco, pero está súper bien. Harto perfil A, harto perfil C. Em, Sabemos entonces dónde comienza, comienza este camino, sabemos dónde queremos llegar, pero tenemos que ir trabajando en cómo avanzamos para despejar el camino, ¿no es cierto? Entonces, ahora quiero hacerles otra consulta. Porque en este camino, en este transitar desde la investigación que estamos realizando y que queremos llevar a la sociedad, tenemos que hablar un lenguaje común. Tenemos que entender todos el mismo idioma. Y una de las bases de ese idioma es este concepto de los TRL, los Technological Readiness Level, un concepto que tenemos para medir la madurez tecnológica de nuestros desarrollos. Entonces también quiero preguntarles acá, si ustedes conocen este concepto, ¿lo habían escuchado alguna vez en los TRL? ¿Les suena de algún lado? ¿O es primera vez que lo están viendo? Súper bien, harta respuesta. Y la mayoría de la gente conoce los TRL. Qué bueno, súper bueno. Estamos entonces casi todos hablando un idioma común.
Si no conocen los TRL, no se preocupen, los vamos a ver acá con un poquito más de detalle. Esta es una escala que desarrolló la NASA hace algunos años para poder dimensionar la madurez de las tecnologías. Antes de poder implementarlas, tenemos que tener una escala que nos permita medir su madurez, si están o no todavía en etapas muy tempranas o si ya están más cercanas a poder implementarlas. Y esta es una escala que va del 1 al 9, siendo el 1 el nivel de desarrollo más bajo, el que presenta más riesgos, y el nivel 9 el más maduro y el que ya nos genera más certeza de que la tecnología funciona y se puede implementar. Y nos divide el desarrollo tecnológico en tres grandes entornos. En un entorno de laboratorio, donde nosotros tenemos nuestras invenciones y podemos controlar las variables con las que las vamos midiendo. Después en un entorno simulado, ya nos vamos acercando a lo real, no hay tanta variable que nosotros tengamos en control, pero sí todavía no la soltamos a esta incertidumbre de que sería la aplicación real. Y finalmente, dentro del entorno real, ya sabemos qué está funcionando, cuáles son las variables críticas para poder implementarla y ahora vamos a llevarla hacia el mercado y hacia su implementación. Entonces, esta escala, como les decía, vamos del 1 al 9 en estos tres entornos de laboratorio con mucho control a un entorno más simulado. Ya tenemos unos prototipos y los salimos del laboratorio a probarlos en estos entornos que son de interés particular para su implementación. Y finalmente ya los entornos reales, cuando soltamos las tecnologías y las tecnologías se aplican con todo su potencial. ¿Ya? Esta escala de TRL es bastante común, la quería traer acá porque se ocupa mucho en distintos concursos, en distintas fuentes de financiamiento. Lo que te miden tus tecnologías siempre va a ser en TRL. ¿Ya? Y también porque en los TRL más bajos, generalmente entre el 1 y el 4, están asociados a los desarrollos tecnológicos que se están haciendo en universidades y en centros de I+D, en los entornos de laboratorio, que es donde me parece que muchos de ustedes están, según los perfiles con los que nos dijeron que estaban. En el perfil A generalmente va a estar estos investigadores jóvenes en estos TRL más bajos, en un entorno más controlado, y si queremos llevarla a emprendimientos tenemos que empezar a avanzar en esta escala de TRLs, ¿ya? Otro aspecto crítico y que me parece muy importante destacar acá es el ecosistema. Antes de que empecemos a ver cuáles son las opciones en las que podemos financiar nuestras investigaciones, conocer también, ya sabemos dónde partimos nosotros, pero saber dónde estamos nosotros ubicados dentro de un ecosistema. La, la investigación y la innovación no la vamos a poder hacer solos. Generalmente vamos a necesitar ayuda, vamos a necesitar colaboradores, vamos a necesitar aliados claves. Eh, muchas veces algunos de ellos van a ser las instituciones científicas, las instituciones académicas como las universidades o los centros de I+D. Un actor que es un poco cercano a decirlo, pero las oficinas de transferencia, que nos encargamos de apoyar a los investigadores, apoyarlos en temas de propiedad intelectual, en temas de transferencia de tecnología, en temas de levantamiento de fondos también. Pero existen muchas otras instituciones cercanas. Vamos a tener agencias gubernamentales, vamos a tener em, fuentes de financiamiento privado, como los que nos va a comentar Guillermo más adelante. Vamos a tener distintas empresas que son a lo mejor proveedores o potenciales clientes de nuestra tecnología. Entonces, no vamos a poder hacer nuestro desarrollo solos, vamos a tener que siempre estar mirando quiénes nos rodean. Y por eso también quiero hacerles la pregunta acá. ¿Qué tanto creen ustedes que conocen el ecosistema en el que se mueven, en el ecosistema de I más D más I más E? Ahí les sale la pregunta para que nos puedan responder, por favor. Súper. En general lo conocen. Hay gente que dice que lo conoce bastante, otro que los conocen un poco, pero algo conocen entonces de este ecosistema en general. Y eso es súper bueno también. Identificar quiénes pueden ser mis potenciales socios, con quienes me puedo apoyar cuando necesite para poder continuar con el avance de mi tecnología de alguna entidad que me dé algún apoyo en específico. ¿Ya? Y como cuarto punto es conocer las alternativas. Ahora vamos de lleno entonces a ver cuáles son las opciones que tenemos para financiar nuestras
EBSTs, ¿ya? Ya sabemos dónde partimos, sabemos cuál es el lenguaje que tenemos que hablar y también sabemos cuáles son los actores que pueden ser relevantes o quiénes pueden ser nuestros socios o gente con la que tengamos que conversar en algún momento. Entonces ahora es que necesitamos conocer cuáles son las alternativas que tenemos disponibles dentro de este ecosistema tan grande en el que nos vamos a mover, ¿ya? Entonces, dentro de estas alternativas, eh, vamos viendo quiénes son nuestros partners o a quiénes tenemos que estar poniéndole algún ojo, ¿ya? Según nuestro desarrollo tecnológico. Y quiero comenzar con un partner que es bastante relevante, bastante grande acá, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, ¿ya? La ANID es uno de los principales eh, agencias que tenemos para impulsar el I+D acá en Chile y que me parece que todos en algún momento nos vamos a tener que relacionar de alguna otra forma, o nosotros de forma directa o alguno de nuestros colaboradores, perdón, se va a estar relacionando con ANID, ¿ya? Y ANID nos ofrece muchos concursos o varios concursos de los cuales nosotros podemos obtener financiamiento. No los vamos a ver todos porque son muchos, pero quiero destacar algunos que son los que me parecen más relevantes. Uno de ellos es el concurso de los anillos regulares de tecnología. Es un concurso súper relevante porque nos ayuda en este puntapié de salir un poco de la investigación básica y transitar hacia lo que es la investigación aplicada, ¿ya? A comenzar a llevar nuestros desarrollos que están en nuestro laboratorio y ya empezar a moverlos un poco hacia cómo los podemos llevar a la sociedad. Es un concurso súper interesante porque como es desde este comienzo de la transición hacia la investigación aplicada, podemos partir con un TRL muy bajo, un TRL 1, un TRL 2. No nos exige que tengamos grandes avances de desarrollo tecnológico para poder postular. Nos financia hasta 220 millones por año por un plazo de ejecución máximo de 3 años y es un fondo que está enfocado para entidades de universidades o centros de I+D principalmente. Entonces, apunta mucho a este perfil del investigador más consolidado. Tenemos también el fondo IDEA I+D, ¿ya? Que es un fondo ahora ya un poquito más avanzado, nos pide tener un TRL 2 cumplido y es para empezar a este desarrollo de generar nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios, como nos mencionaban también al comienzo en el chat alguien. Cuando hablamos de BCT, hablamos de estas empresas que generan nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios que son bastante innovadores y están basados en tecnologías que nacen desde el I+D, ¿ya? Es un fondo que financia hasta 227 millones por un plazo de 24 meses. También enfocado principalmente en este perfil de investigadores más consolidados, que están yendo en la transición desde la investigación más aplicada o un desarrollo aplicado, perdón, desarrollo más básico a uno más aplicado. Tenemos también una continuación, podríamos llamarle, de este fondo I+D, que son los investigación tecnológicas, los IT, ¿ya? Que ahora nos pide tener un TRL más avanzado, nuestras tecnologías un poquito más maduras, con un TRL 4 en adelante. Nos financia hasta 237 millones de pesos por 24 meses también para este perfil más del investigador consolidado o aquel investigador que viene del mundo más académico. Y tenemos otro fondo, también súper importante porque es un fondo bastante grande y bien particular, que es el Tecnologías Avanzadas. El Tecnologías Avanzadas es para aquellas tecnologías que tienen ciclos eh, extensos. Estamos hablando, por ejemplo, de desarrollos de variedades vegetales. Una variedad vegetal necesito que la planta crezca, necesito modificarla y necesito empezar a poder ver sus frutos. Y eso no lo voy a poder ver en un año o en dos, sino que generalmente necesito plazos más largos. O tecnologías como el desarrollo de vacunas, por ejemplo, o de ese estilo que tienen ciclos biológicos o tienen ciclos de desarrollo y tecnológicos que son más extensos y necesitan más tiempo para poder desarrollarse. Y por eso este fondo nos permite ejecutar proyectos que duren hasta 48 meses, ¿ya? Nos permite un periodo más extenso y además financia con un fondo más grande de 660 millones, ¿ya?
y generalmente es una convocatoria temática. A diferencia de los otros fondos que les mencioné antes, donde yo puedo postular con cualquier idea, acá las ideas tienen que estar relacionadas, como les decía, a estos ciclos que son más extensos. ¿Ya? Tecnologías aeroespaciales, por ejemplo, también necesitan ciclos extensos y hay una línea temática acá especial para tecnologías aeroespaciales. También para este perfil más de el investigador un poquito más académico que viene de este mundo más académico. Pero no todo es para este tipo de perfiles, también tenemos otros fondos en ANID, como el Fondo de Paralización de la Investigación en la Universidad, el VIU, que es para fomentar una cultura de emprendimiento innovador dentro de las comunidades estudiantiles que están basados en la valorización de la investigación científica ahora más tecnológica y más aplicada, ¿ya? Que sean investigaciones que vengan de instituciones de educación superior, ¿ya? Y que puedan partir con tecnologías que no están tan maduras, con un TRL2, por ejemplo, pero que se puedan ejecutar de forma rápida y que podamos empezar a avanzar rápidamente con ellas en 12 meses con un financiamiento de hasta 36 millones. Entonces, este concurso ahora apunta a ese perfil que ustedes nos decían harto al comienzo, ese perfil del investigador más joven, el investigador que está empezando a salir desde lo académico hacia la investigación aplicada, ¿ya? Desde la investigación más básica hacia investigación aplicada. Y ANIT también nos ofrece el fondo Startup Ciencia, ¿ya? Es un fondo que busca promover el crecimiento y el fortalecimiento de las empresas científicas y tecnológicas. Entonces puede ser alguien que ya ejecutó alguno de los fondos anteriores, puede ser alguien que ejecutó un BIU o alguien que ejecutó un Fondefi más D o un Fondefi T, que ya creó una empresa de base científica y tecnológica con sus resultados anteriores y ahora necesita darle este impulso para que vaya escalando, para que vaya creciendo. ¿Ya? Nos pide tener un desarrollo tecnológico mínimo de TRL3, ya un poquito más maduro, y un desarrollo máximo de TRL7. Nos financia 134 millones, hasta 134 millones, y por un plazo de 12 meses. Y nos pide como requisito ahora tener el emprendimiento formalizado. Entonces es para este tercer perfil que veíamos al comienzo, para ya la persona que es un emprendedor de base científica y tecnológica. Entonces, a modo resumen, ANIT, como les mencionaba, tiene otros fondos, pero por honor al tiempo no nos vamos a tener tanto para alcanzar a ver los que son más relevantes solamente. Em, Muchas veces los fondos de ANIT se necesita ser un tipo de entidad especial para poder ser beneficiario con estos perfiles que les comentaba al comienzo. Tiene que ser una institución, una universidad o un centro de I+D el que postule, que tiene que estar registrado en ANIT, ¿ya? Pero hay otros donde se postula como persona natural, perdón, como empresa, como son los fondos de Startup Ciencia, o algunos donde el foco es principalmente para investigadores jóvenes que están recién partiendo en este camino. Em, Otra recomendación de estos fondos de ANIT generalmente piden co-desarrolladores, piden que tú tengas un asociado que te acompañe en tu proyecto. Entonces, por eso les decía al comienzo, es súper bueno saber cómo estamos en el ecosistema, quiénes son nuestros potenciales partners, nuestros potenciales socios dentro de este ecosistema. Como recomendación, lean bien las bases de cada concurso para ver si ustedes aplican o no aplican, si la tecnología que ustedes quieren postular sirve para ese concurso, si un concurso temático y su tecnología no está dentro de los temáticos, no van a sacar nada con postular porque van a quedar fuera, entonces van a hacer esfuerzos en vano, pero hay concursos que sí les van a servir que no sean temáticos, por ejemplo. ¿Ya? Em, Contacten también a las OTL, las oficinas de transferencia y licenciamiento de sus universidades o de las universidades en general, ¿ya? Las OTL estamos para ayudarles a los investigadores de nuestras instituciones, pero también para conectar a las empresas que están buscando, a los emprendedores que están buscando llevar innovación basada en ciencia y en investigación y desarrollo hacia el mercado, hacia sus productos, hacia sus servicios, ¿ya? Pueden revisar el calendario completo en la página de ANIT, está el calendario de concursos 2025 para que vean todas las opciones que vamos a tener durante lo largo del año. Y para los amigos que nos acompañan, que no son de Chile, estuve también revisando y en Latinoamérica y en general en muchos países,
Los países tienen agencias similares a lo que ANID, ¿ya? Algunas en el Ministerio de Ciencia de sus países, está el CONACET en Perú, está la Agencia de Investigación en Colombia, y todas tienen una lógica o operan bajo una lógica bastante parecida de ofrecer apoyos con distintas líneas, con distintas convocatorias donde ustedes pueden postular. Así que no es algo solamente exclusivo de Chile, busquen dentro de su ecosistema quiénes son las agencias clave para poder apoyarlos en este impulso de sus emprendimientos de base científica y tecnológica y sus investigaciones tecnológicas en el fondo. Acá en Chile también tenemos a Corfo, es otro actor sumamente relevante. Tiene también hartos fondos, no me voy a detener en todos porque son muchos, pero quiero destacar algunos. Uno que es súper relevante es el Innova Región, es un fondo que tiene, como dice su nombre, un foco regional. Ofrece entre 30 y 60 millones de pesos y te pide tener un TRL3, o sea, una investigación no tan madura y pide un cofinanciamiento, pero va a depender un poco del fondo que tú estás pidiendo como subsidio, ¿ya? Y aquí puedes postular, tanto siendo un perfil más joven o más que está iniciando este camino, o puedes ya ser un emprendedor un poco más consolidado. Tenemos también el fondo Crea y Valida, un fondo bastante interesante para hacer I+D. Nos pide también un TRL3 de partida y nos financia, tiene dos líneas, una nos financia 180 millones para proyectos individuales y si son proyectos colaborativos que vamos a co-desarrollar con alguien, nos financia hasta 220 millones de pesos. Así que también es una opción súper interesante conocer al ecosistema y ver con quién podemos hacer un co-desarrollo, por ejemplo. ¿Ya? Y ahora sí es para este perfil ya netamente emprendedor. Tenemos otro fondo de Corfo que es Consolida y Expande, que también nos pide tener un TRL3, pero que ahora lo que busca no es tanto que tú vayas a hacer el I+D, sino que vayas ya a empaquetar estas soluciones y pensando en cómo las podemos validar en sus mercados de destino, ya sean nacionales o internacionales. ¿Ya? Cómo hacemos el tránsito entonces desde el laboratorio hacia el mercado. Nos financia hasta 150 millones de pesos por 48 meses o incluso lo podemos prorrogar hasta 60 meses dependiendo de cómo va el avance de nuestros proyectos. Y también otro fondo interesante de Corfo es el Innova Alta Tecnología. Es un fondo súper grande, financia hasta 1.000 millones de pesos. Nos pide un TRL mínimo de 3. También puede ser una tecnología que estemos comenzando su desarrollo, pero como es un fondo grande, es un fondo que apunta a tecnologías que son muy intensivas en desarrollo, muy intensivas en I+D. Entonces, generalmente acá no participan solo emprendedores, sino que los emprendedores buscan conectar con entidades que los ayuden en el ecosistema, universidades, empresas, corporaciones, que les ayuden o que estén interesadas en hacer un co-desarrollo. ¿Ya? Todos estos fondos de Corfo que yo les mencioné tienen la particularidad de que te piden cofinanciar. Y muchas veces parte de esos cofinanciamientos tienen que ser pecuniarios, tienen que ser recursos nuevos. Y el porcentaje que tú tienes que cofinanciar va a depender un poco del tamaño de tu empresa. Entre más pequeña la empresa, menor que el cofinanciamiento que exige Corfo, y entre más grande la empresa, mayor el cofinanciamiento, entendiendo que son empresas que tienen esas capacidades de colocar mayor cantidad de recursos. Corfo tiene también en su página su calendario, ustedes pueden verlo. Hay algunas convocatorias que abren más de una vez al año. Hay algunos concursos que, como les mencionaba, requieren estos aportes nuevos. Entonces, antes de postular, tenemos que pensar, tener alguna estrategia de cómo vamos, si tenemos quizás los fondos propios o cómo lo vamos a lograr con algunas ventas, lograr estos aportes que tenemos que tener mínimos por bases. ¿Ya? Em, y como les mencionaba, hay un abanico bien grande de apoyos para empresas, para emprendedores, para instituciones, así que los invito a ver la página de Corfo, a entrar un poquito a ver qué es lo que se ofrece, más allá de todos estos fondos que ya les mencioné, hay muchos más, así que revísenlos para ver cuáles son los que pueden ser de interés para ustedes. Otro fondo en particular, o otro tipo de concurso en particular, es el que ofrece la Fundación para la Innovación Agraria, el FIA, ¿ya? Si ustedes están trabajando en regiones principalmente con temas agrícolas, con tecnologías que impacten
en el sector silvoagropecuario o la cadena agroalimentaria, este fondo les viene muy bien. ¿Ya? Este fondo del FIA tiene dos convocatorias distintas, una que es de interés privado para emprendedores que están recién partiendo o emprendedores ya más consolidados. Financia hasta 120 millones de pesos y te pide tener un TRL mínimo 3, pero te exige que al terminar tú hayas avanzado hasta un TRL 7. Así que ténganlo en cuenta, es un fondo que, a diferencia de los DANIT, nos exige un TRL de salida, un TRL mínimo de madurez que hayamos logrado durante nuestra ejecución. ¿Ya? Y también nos pide tener un cofinanciamiento, ¿ya? Y nos financia hasta 36 meses. Y también existe la convocatoria de los bienes públicos, ¿ya? Un poco similar a la anterior, nos pide un TRL mínimo 3, un TRL máximo 7 o un TRL de salida 7. Nos cofinancia hasta 150 millones y nosotros tenemos que colocar el otro 10% por 36 meses, pero este tiene una particularidad, que es como son bienes públicos, nos pide que nuestros resultados queden a libre disposición en el uso, para su uso en el tiempo. Entonces, por ejemplo, eh, algo que ustedes están desarrollando que no sea propio de las ventas que están haciendo, les puede servir muy bien. Les coloco un ejemplo. A lo mejor yo soy una empresa que eh, va a tomar, pensemos en maqui, va a tomar maqui y obtiene productos o moléculas derivadas del maqui y eso yo los vendo como cosmético o con alguna otra fuente. Y yo necesito conseguir esa maqui de alguna parte, de algunos productores. Entonces, puede que yo tenga un proyecto para apoyar a los productores de maqui, para ayudarles con una nueva variedad vegetal o con mejorar su proceso de cosecha, por ejemplo. Y eso yo quiero que todos los productores de maqui, que van a ser mis proveedores, lo puedan tener a libre disposición. Entonces, con este fondo yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer el desarrollo y después el resultado, masificarlo de manera libre para todos los productores, por ejemplo. Esa sería una forma de verlo. También tenemos otro actor importante que es la Fundación COPEC-UC. La Fundación COPEC también apoya proyectos que sean intensivos en I+D, innovaciones intensivas en investigación y desarrollo. Nos pide tener un TRL mínimo 3, puede ser más, y lo que busca es apoyar el escalamiento de estas tecnologías, apoyar a que maduren y que finalmente puedan llegar al mercado. Tiene distintos apoyos más allá de solamente el financiamiento, que financia em, o sea, perdón, hasta 4.000 UFs, con una posibilidad de ampliarlo si los resultados del proyecto son prometedores. La fundación aumenta el financiamiento y el plazo de ejecución es de 24 meses y de nuevo, si los resultados son prometedores, también se puede prorrogar, se puede ampliar el plazo. Y nos apoya a perfiles iniciales, perfiles de investigadores más académicos o de emprendedores. Ya es un fondo que aplica para perfiles bien amplios. El FIA también. FIA también puedes postular como emprendedores, puedes postular como institución, puedes postular con un proyecto que está recién partiendo, ahí no hay ningún problema. Entonces, dentro de todas estas alternativas que acabamos de ver, como les mencionaba, existen otras más, pero por honor al tiempo, no las vamos a poder ver. Si tienen alguna consulta, me pueden escribir algún correo y ahí las vamos viendo. Eh, pero quiero hacerles una sugerencia. Antes de empezar a postular a fondos, antes de llegar y lanzarse, a que preparen esta pequeña hoja de ruta. Definamos cuáles son nuestros perfiles de comienzo, cuáles son los objetivos que queremos tener con el financiamiento. Ya, a lo mejor quiero em, construir mi primer prototipo, o a lo mejor ya tengo el primer prototipo y quiero validarlo ahora en un entorno no de laboratorio, sino en un entorno más real, ya empezar a estos entornos donde yo tengo menos control. Entonces, definan bien cuáles son los objetivos, tengan bien claro cuál es el TRL con el que ustedes parten, tengan bien claro si hay actores clave dentro del ecosistema que vamos a necesitar. Vamos a necesitar algún potencial cliente, algún potencial usuario de nuestra tecnología para poder hacer el co-desarrollo, por ejemplo. Y en base a eso, ver cuáles son las alternativas de financiamiento que más se ajustan a lo que nosotros necesitamos. No hagan tanto el esfuerzo de postular a todo lo que ven, porque muchas veces van a hacer esfuerzos en vano. Si ustedes postulan a un fondo, arman una postulación y postulan algo donde no es el perfil que ustedes buscan,
van a haber hecho un esfuerzo que no va a tener resultado. Entonces la gente se desanima, pierde un poco el interés en continuar. Es mejor hacer esfuerzos focalizados, pero bien claros hacia dónde quiero ir, ¿ya? Y como continuación, o sea, ¿qué pasa después de los fondos concursables? ¿Se acaba el mundo cuando no tenemos fondos concursables? Y aquí Guille nos va a iluminar con todo este mundo que está más allá de los fondos públicos y de los fondos concursables dentro de el financiamiento privado. Entonces, antes de darle la palabra a Guille, responder un par de consultas, tenemos un par de minutitos, entonces, si las consultas están en el chat, no sé si me puedes ayudar, Esteban o Alison, con alguna Por de las supuesto. preguntas que están en el chat. Por supuesto, Matías. Oye, perfecto en el tiempo, con cronometrado. Así, mira. Acá Arturo Pizarro dejó una pregunta. Dice, buenas tardes, consulta. ¿Cuál es el criterio para el planteo del plazo de ejecución de un proyecto? Considero que el plazo de ejecución podría ser menor, ya que ahora, ya que ahora hay más competencia a nivel mundial y podría suceder que la tecnología que se desarrolla en el proyecto termina siendo no tan atractiva. Súper buena pregunta. No hay una receta mágica para poder definir cuánto es el tiempo, pero hay que tener súper claro, según sus capacidades, qué es lo que pueden hacer. Entonces, yo podría decir, oye, mira, el financiamiento es por hasta 24 meses, pero yo tengo un equipo muy bueno, tengo muy buenos resultados, mi gente trabaja súper bien, entonces a lo mejor en vez de 24 lo puedo hacer en 18. Pero tener bien claro de que tienes las capacidades para poder ejecutarlo en 18 o en menos plazo. Y también tener bien claro que si el tope es 24, a lo mejor te puedes extender, puedes pedir una prórroga, pero si estás trabajando quizás solo y te cuesta mucho poder hacer las cosas, a lo mejor no vas a alcanzar dentro de 24 meses. Entonces, ver un poquito según las capacidades que tú tienes y según la tecnología. Obviamente una tecnología de una nueva variedad vegetal es difícil que lo vayas a lograr en un plazo muy corto. O sea, decir que vas a lograr una nueva variedad vegetal en 12 meses es prácticamente imposible. Entonces ahí, según las capacidades que ustedes tengan y según la tecnología que ustedes están desarrollando, plantearse las opciones más reales nomás, ¿ya? Y eso, postular con esas opciones. Seguimos con la siguiente entonces. Mira, Marcos desde Perú nos dice una consulta un tanto filosófica. ¿Cómo identificar a perfiles de proyectos o empresas o usuarios que postulan solo por el fondo monetario? Como un incentivo perverso y cómo luchar contra eso? Lamentablemente en Perú se ve mucho sobre este punto del incentivo perverso. Oye, muy buena pregunta y bien filosófica, como decía Marcos. Em, Es difícil, pero en la experiencia lo que yo he visto es que a medida que los ecosistemas van madurando, esos perfiles que postulan por postular o que se ganan los fondos y después sus desarrollos no tienen mucho impacto, van quedando un poquito atrás. Ya los ecosistemas van madurando. Acá en ANID, en Corfo, en las distintas agencias, se han postulado, han tenido muchas convocatorias. Entonces ya van un poco afinando la mano, como podríamos decirlo. En el caso, por ejemplo, del VIEW, de valorización en la investigación universitaria, ANIT lleva 15 años haciendo este concurso. Entonces ya, claro, al principio era un poquito más incierto, pero ahora ya conocen, tienen bastante expertise en qué tipo de proyectos son los que llegan adelante. Entonces, la misma agencia va haciendo un poco la discriminación, y eso se lo va dando solamente la madurez en el tiempo, creo yo. Perfecto. Oye, Mati, tenemos la última pregunta que causó harta interacción porque otros oyentes quisieron responder también y aportar. Lo de Jorge Rojas pregunta, ¿en qué TRL debería comenzar a emerger la decisión de construir una empresa de base científica tecnológica en la Universidad Estatal Regional? Oye, buena pregunta, súper buena. Según los criterios de lo que vimos al comienzo, de la escala de los TRL, generalmente las investigaciones que comienzan en la universidad avanzan desde el TRL 1 de entrada, básicamente tenemos la idea, avanzan hasta el TRL 3, TRL 4, ¿ya? Con un fondo de I+D o con un fondo de FITE. Y después, ya tu tecnología está un poquito más madura, no tienes tanta incertidumbre en cuanto a incertidumbre tecnológica, pero te empiezas a acercar un poco más a la incertidumbre de mercado.
de la validación comercial de tu tecnología. Yo creo que ese punto entre el TRL3, el TRL6 quizás, son buenos momentos para pensar en, ok, mira, yo veo que esto tiene potencial de mercado, veo que hay gente interesada, veo que puedo armar el producto o el servicio que yo estoy desarrollando, que esto podría tener un nicho que se va a interesar. Entonces, si veo que está esa atracción desde el mercado, ahí crear la EBCT y empezar ya también a ver las otras opciones de financiamiento, tanto públicas como privadas, como lo que nos va a comentar Guillermo ahora. Perfecto. Oye, creo que tenemos tiempo para una última pregunta, que también está muy buena. Arturo Pizarro dice, ¿qué otras modalidades de comercialización o transferencia podemos considerar para tecnologías que se desarrollan en universidades? Oye, Buena súper pregunta. buena pregunta, súper buena pregunta. Eh, Hay distintos mecanismos. Aquí, como les decía, no existe una regla mágica, no existe una única receta. Entonces, va a depender un poco de cuál es la tecnología que nosotros estamos desarrollando y también de nuestro interés. ¿Ya? A lo mejor pensemos, un equipo que es netamente científico, que le interesa mucho el desarrollo y la tecnología, pero no tiene tanto interés comercial, puede que sea un equipo que quiera que su tecnología llegue al mercado, pero que no quiera salir a vender su tecnología. Ellos no van a estar levantando fondos para poder crear un área de venta, por ejemplo. No les va a interesar quizás hacer marketing, ¿ya? Y ahí quizás lo que nosotros queremos hacer es crear una EBCT que avance hasta cierto punto. Veamos que llegamos a este TRL quizás 4 o 5, vemos que la tecnología se puede llevar al mercado, que hay alguien que esté interesado. Y en vez de que nosotros salgamos a vender la tecnología y nosotros la llevemos al mercado, busquemos un partner a quien le vamos a licenciar. Nosotros tenemos quizá una patente, un secreto industrial sobre nuestra tecnología y eso se lo podemos transferir a otra entidad que se encargue de madurarlo y llevarlo a mercado, de hacer este tránsito comercial, de hacer el empaquetamiento, el marketing, diseñar la marca, el logo, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, existe ese otro mecanismo, no es que nosotros tenemos que empezar con una tecnología desde un TRL1 y llevarla al TRL9 y hacemos todo nosotros, sino que en el camino también dentro del ecosistema pueden haber potenciales socios claves que sean los que continúen con esto y que nosotros hacemos todo el I+D, muy bien la parte técnica y después se lo pasamos a alguien más para que avance en el escalamiento y el escalamiento comercial. Perfecto, Matías, muchas gracias. Y gracias a todos también por la interacción. Les recordamos que si quieren hacer las preguntas directo, pueden levantar la mano y abrimos los micrófonos sin problema. Ahora dejamos el pase a Guillermo. Gracias, Matías. Muchas gracias a todos por el interés y por las preguntas también. Ahora ¿Tienen retomo preguntas? yo. Eso, Guillermo. ¿Me escuchan Vamos. bien? O acá tengo un poquito de eco, pero creo que yo lo escucho, ustedes no deberían escuchar el eco, creo. Un poco de eco se escucha. Un Un poquito de poquito. eco. Ahora Sí, debería pero estar mejor. se escucha bien. Ya, estoy compartiendo pantalla. Cuéntenme, por favor, si logran ver mi pantalla. Todavía no. Ahí va. Perfecto, deberían poder verla ahora y Sí. presentar. Ahí está, Perfecto. ¿sí? Maravilloso, yo no lo estoy viendo, ¿ah? Así que confío en que no se me está cayendo el internet, por si acaso. Eh, Muchas gracias, Matías. Yo voy a continuar ahora con las fuentes de financiamiento ya más bien privadas. Estamos hablando de la búsqueda de inversión por parte de estas startups. Y Mati tocó un punto fundamental. Ya una vez que validamos el desarrollo tecnológico, validamos la incertidumbre tecnológica, nos encontramos con esta incertidumbre comercial. Nos encontramos con, bueno, tendríamos mercado, punto uno. Y dos, que es probablemente lo más difícil es, ya, yo tengo una incertidumbre tecnológica que estoy validando, tengo un resultado de investigación, que estoy pasando por un proceso de propiedad intelectual, y después tengo que empaquetar esto. Yo tengo una molécula, pero ¿cómo llega esta molécula al mercado? Puede ser de muchas formas diferentes. Cómo esta molécula se percibe una vez ya como producto por parte de un consumidor final o por parte de una corporación, por parte de cómo sea que llegue a la persona final para quien le va a servir, puede ser de tantas formas diferentes y de tantos tipos de mercados diferentes que en realidad las validaciones, este camino es donde normalmente te empieza a acompañar ya el financiamiento privado, es decir, ya no estamos frente a una incertidumbre tecnológica,
estamos frente a una incertidumbre más bien de cómo estamos abordando un mercado y cómo logramos un crecimiento que nos vaya acompañando. Y depende mucho, mucho, muchísimo de la madurez del mercado en el que estamos entrando y también de la naturaleza de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, no sé, pues, si nos estuviéramos pensando fuera de lo que estamos conversando hoy día, que es ciencia, estuviésemos pensando en una fintech, por ejemplo, tecnología financiera, yo a una fintech le exijo mucho más que un proyecto de ciencia. Yo espero que una fintech, no sé, en 6 meses tenga ya un producto y esté con algunos primeros clientes. No ha sido un proyecto de ciencia que si ha sido pura investigación durante 3, 4 años, yo todavía espero que le quede un periodo más de desarrollo sin clientes y probablemente, no sé, pues si tiene que pasar por un proceso como la FDA, tiene que pasar por alguna validación clínica, puede demorarse mucho más. Entonces, de eso vamos a hablar ahora, sobre cómo logramos capturar inversión, no necesariamente de decir, mira, estas son mis fuentes de inversionistas, sino que cómo entendemos a un inversionista para acercarnos a hablar con él. Entonces, hablamos que tenemos formas de financiamiento en general. Tenemos la banca, clásicos créditos, tenemos las acciones públicas cuando una empresa está transando en bolsa, tenemos activos comerciales, tenemos los arriendos, los bonos, el factoring, tenemos la inversión en activos, como sería, por ejemplo, el oro, propiedades, real estate, por ejemplo, y tenemos la patita de la que vamos a hablar hoy día, que es el private equity y el venture capital. La diferencia fundamental es que en el private equity lo que se está buscando es adquirir una empresa, tomar control. Yo, por ejemplo, soy, no sé, un holding biotecnológico y si yo soy private equity, yo lo que quiero es adquirir una empresa completa. Yo quiero adquirir una empresa que está desarrollando cierto dispositivo médico y la adquiero completa, porque a mí estratégicamente me sirve tener esta empresa para poder desarrollar mi hoja de ruta. Mientras que en el venture capital, que es donde nos vamos a centrar hoy día, es una forma de inversión en la cual se arma un fondo y se invierte diversificadamente en pedacitos de empresa. Yo adquiero, no sé, el 10% de una empresa y lo que espero es que al final del ciclo de vida del fondo de Venture Capital, es decir, en un periodo de 10 años, yo puedo vender esa participación por un multiplicador. Entonces yo recupero, no sé, 20 veces la inversión que coloqué en esta empresa y al haber recuperado 20 veces la inversión, recuperé rentabilidad, puedo pasarle esto a los inversionistas y con esto todos ganamos. Yo no busco tomar control, yo lo que busco es apoyar a esta empresa, que ellos trabajen, pero que este 10% que yo coloqué crezca en valor en el tiempo. Me puedo diluir, hay varias cosas que vamos conversando entre medio de esta presentación, pero la gracia está en que yo con esto lo que consigo es que hago que aumente el valor. Yo apoyo desde un rol de más de gobierno corporativo a esta empresa. Esa es como la diferencia principal entre el Venture Capital y el PVT. Se ha generado todo un ecosistema. Matías nos estuvo contando sobre los fondos públicos. Entre medio tenemos, por ejemplo, incubadoras o aceleradoras. Aprovecho de hacer el comercial. Brain Chile, del Centro de Innovación UC, en este momento tiene convocatoria abierta hasta el 22 de mayo. Brainchile.cl las bases para quien esté ahí, que sea MST, que esté buscando a qué postular. Brain Chile es el lugar. Cualquier cosa me mandan un correo, feliz de resolver todas las dudas que tengan. Tenemos financiamiento privado, tenemos Venture Capital, tenemos redes de inversión ángel, tenemos crowdfunding, como lo es Brota, por ejemplo, que es una excelente opción para que personas inviertan tickets pequeños en un mecanismo de inversión que te simplifica la vida al final del día en cómo te relacionas con la startup. Entonces vamos a hablar un poco de cuál es la ruta de financiamiento de una empresa. La empresa crece en el tiempo. Suponemos que tenemos un valle de la muerte que está súper bien descrito, que esto es el inicio, esto es más como teoría de startup. Tenemos etapas que listadas son presemilla, semilla, temprana, crecimiento. La diferencia con una EBCT o una empresa basada en ciencia es que este periodo puede extenderse bastante más porque tu incertidumbre tecnológica es mucho más fuerte. Por lo tanto, tú tienes que, uno, ir a un fondo, por eso es que los fondos estatales de financiamiento público es tan fuerte, porque te están apoyando con el riesgo tecnológico, que es el primer riesgo con el que tú te enfrentas, pero también, en segunda instancia, si es que consigues un inversionista, tiene que ser un inversionista que entiende el mercado en el que se está moviendo. Un inversionista que entiende ciencia, no necesariamente científico, pero que sabe lo que es invertir en ciencia, entiende que los tiempos son más largos,
que los esfuerzos son diferentes y que también el ciclo de exit, es decir, de cuando nos salimos todos de la empresa y la traspasamos para una adquisición, para un evento de liquidez, para un momento en que ya todos estemos ganando el rédito financiero de esta empresa, se da no necesariamente con un producto en el mercado. Yo podría tener una patente y después desarrollamos y traspasamos al final. Pero vamos a conversar del ciclo de financiamiento durante esta presentación. Entonces, tenemos una inversión inicial que normalmente ya suponemos que el Estado pasó, tenemos el financiamiento público, podemos tener un financiamiento intermedio, acá se reconocen los Friends, Family and Fools, que sería un financiamiento propio o de personas cercanas a ti, podría ser un bootstrapping, que bootstrapping significa que tú produces algún tipo de flujo de caja, tienes alguna capacidad de generación y con esa capacidad de generación tú vas autofinanciando tu empresa. Es bueno porque significa que estás sobre probablemente un punto de equilibrio inicial, es decir, estás cubriendo tus costos. Es malo en el sentido de que muchas veces el tiempo para acumular caja para hacer grandes inversiones o para hacer planes de expansión hace que sea mucho más lento de adquirir un inversionista. Y lo estás creciendo en smart money dentro de la empresa, es decir, no estás adquiriendo una persona externa que venga a decirte, oye, ¿sabes qué? El gobierno corporativo alineámoslo así, o esta se decidía hacer la estrategia de la empresa, que es lo que sí te entrega una inversión. Luego viene un inversionista ángel, que es como el primer ticket. En algunas startups con las que he conversado me dicen que el inversionista ángel para ellos fue muchas veces la profesionalización de su inversión, es decir, de su startup, es decir, armamos este gobierno corporativo y ya no es que entre dos founders nos sentamos, decidimos y seguimos, sino que ahora como tenemos que rendir cuentas porque tenemos un directorio y este inversionista ángel se involucra más en el tema de estrategia, ya tenemos un tercero que está viendo esto, entonces te ayudo a ordenarte en cómo vas a ir avanzando a futuro. Y después tienes ya estos fondos Venture Capital donde puedes tener más de una serie. Es común que si yo tengo un negocio de largo aliento, es decir, que se demore en salir al mercado o que requiera varias fuentes de financiamiento, yo podría tener una serie A con un inversionista de Venture Capital, una serie B con otro inversionista, una serie C con otro inversionista y así sucesivamente hasta que obtenemos al final, la IPO, un evento de liquidez. Un evento de liquidez acá sale como IPO, pero podría no ser. Un evento de liquidez es que nos sacan a todos. Llega una empresa más grande y dice, ¿sabes qué? Yo quiero esta empresa completa. Todos los inversionistas que están, pagamos, se van, los dueños de la empresa, los founders, pagamos, se van y adquieren completa la empresa. O salimos a la bolsa, que también es una forma de sacar los inversionistas anteriores, y también tenemos un evento de liquidez, o los inversionistas se van renovando por nuevos inversionistas y también tienes un evento de liquidez. Entonces, evento de liquidez es al final cuando ya, si nos va bien, salimos todos y recuperamos la inversión. Porque lo más importante acá que tenemos que considerar es que el inversionista no es una filantropía. El inversionista sí está esperando en algún momento recuperar su inversión. Si tú te esperas una persona que te ponga dinero, que trabaje, pero que nunca espere el rédito o que espere que su participación crezca eternamente, lo que estás buscando es un co-founder. Si tú estás buscando un inversionista, este inversionista en algún momento espera salir. Salir significa que le dicen, oye, inversionista, tienes un 5% perfecto. Yo soy un inversionista más grande, no te quiero en el gobierno corporativo, te pago lo que vale tu participación y nos vemos. Y ese inversionista sale, queda feliz porque recuperó su inversión. Me refiero a recuperar una inversión con algún multiplicador, es la gracia. Si te pagaran lo mismo después en el tiempo sería un pésimo negocio. Y en el tiempo al final eso es como se gesta todo esto. Esto es como el ciclo de una startup tradicional. Y se ha formado este ecosistema compuesto hoy en día por family offices, Venture Capital, Corporate Venture Capital, Startup, Inversionistas Ángeles, LANID, ProChile, el Ministerio de Ciencia, Corfo, Startup Chile. Entonces tenemos una institucionalidad muy fuerte en este momento, con un ecosistema que cada vez está madurando más, que es bastante importante. ¿Ya? Entonces, acá lo que me gustaría preguntarles, me parece que acá era la primera pregunta que debería salirles en pop-up, que era, si ustedes son startup, esto aplica si es que ustedes son startup en este momento, ¿cuál creen ustedes que es su siguiente paso en términos de inversión? Si es que las ordenáramos, y estoy en una etapa muy inicial, en un TRL inicial, me refiero a un TRL 1-2, va a ser un financiamiento público. Si ya estoy empezando validaciones de mercado, puedo hacer un financiamiento Corfo, me puedo acercar a un Friends, Family and Fools si es que ya tengo algún grado de certidumbre mayor,
bootstrapping, ya genero algún tipo de ingreso, lo estoy reutilizando, inversión ángel o venture capital. ¿Cuál creen ustedes que en esta escala, ojo, esto no es una ciencia, yo podría tener un inversionista ángel y luego consigo dos más y no salto directamente a venture capital? Sí, podría. Yo podría tener una inversión ángel y luego generar algún flujo y lo reutilizo y hago bootstrapping un rato? Sí, podría. Me refiero a que este es el camino que debería seguir, pero en realidad yo podría, o no sé, pues tengo inversión ángel y después gano un fondo de startup ciencia, por ejemplo. Podría ser también. Me refiero a que esto no está escrito en piedra el orden en que debería ser, pero se entiende que este es como el orden de madurez, ya por las certidumbres. Cuando ya estoy más cerca, colgándome de nuevo lo que decía Matías en un principio, cuando ya estoy más cerca de estar validando temas comerciales más que de tecnología, en ese momento yo ya me estoy acercando más a inversionistas, porque el inversionista al final del día está buscando invertir y ya invertir en startups es riesgoso. Ya invertir en startups es en un largo periodo de tiempo. Entonces, imagínate si además de eso, yo le añado que tenemos un montón de incertidumbres, entonces tengo que tratar de reducirle la incertidumbre lo más posible al inversionista, porque ya tenemos una alta probabilidad de desaparecer. Me refiero por el hecho de ser startup. Guillermo, no sé si te puedes ver los Sí, resultados en tu pantalla, los pudiste visualizar. Tenemos cuarenta y yo tres por ciento veo. de participación. Está súper bueno. Yo ¿Ya? veo que la gran mayoría se van por fondos Corfo y Anil Sí. Ciencia, pero tenemos un par que dice Venture Capital e Inversión Ángel. Así que me hace feliz. Perfecto. Muchas gracias, Esteban. Continuemos entonces. Esto es solamente para saber cómo nos estamos ubicando el día de hoy. Lo que deberían estar apuntando es que al final del día el despegue comercial sí o sí va a ser de la mano de algún inversionista ángel y sí o sí vas a terminar con un venture capital para la expansión. Me refiero a que esa es la ruta de una startup. Por lo tanto, saber cómo presentarte ante ellos y saber qué es lo que están buscando y cómo funcionan es importante para ti. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre quién es un inversionista ángel. ¿Ya? Tenemos redes ángeles en Chile. Nosotros tenemos la red Ángel UC, está Chile Global Angels, está UDD Ventures con su red ángel también. Hay distintas redes ángeles en Chile. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos en términos de la inversión ángel? Buscamos primero, normalmente son personas naturales que invierten directamente en una empresa desde su patrimonio. Una persona que te dice, ¿sabes qué? Yo quiero invertir. Mira, acá tienes $20.000, $30.000. El ticket puede variar. O sea, ustedes me dijeran, ¿cuánto es? Yo les podría decir, mira, hasta $100.000, pero si algún inversionista ángel aparece y te quiere poner $300.000, bienvenido sea. No le vas a decir que no, no, tú no eres un ángel. Así no funciona. Tú le dices que bueno, no más, pero eh, al final del día, el inversionista ángel, la gracia que tiene es que invierte su propio patrimonio, normalmente, ¿ya? Participan y se involucran mucho en el crecimiento del proyecto, mucho. Son muy iniciales y entienden que están entrando en un periodo inicial del tema de la comercialización, ¿ya? Entonces tú lo que tratas es de convencer a esta persona para que te ponga Lucas y tú lo que tienes que saber por el lado contrario es que esta persona sí o sí va a tener ciertos resguardos contigo. La gracia de esta persona es que la visión a futuro es que como está entrando muy inicial en la empresa, antes de que la valorización sea demasiado alta, puede conseguir un porcentaje que después le dé un rédito mucho más grande. Por ejemplo, si tú eres un inversionista de una startup que después entra un inversionista ángel y multiplica 30 por su valor, en un corto periodo de tiempo, el inversionista ángel ganó y tuvo la visión de que fuiste suficientemente atractivo para invertir. ¿Ya? Ahora, el inversionista ángel para la startup debería tener la gracia de que debe ser capaz de ayudarte en la estrategia que tú vas a abordar y cómo deberías acercarte al mercado. El inversionista ángel debería apoyarte con redes y conexiones de valor, debería apoyarte sobre cómo tomas mejor las decisiones tú y el retorno en el horizonte de tiempo, a diferencia de un fondo de Venture Capital que tiene un límite de tiempo. Vamos a conversar de eso en un ratito más, pero tiene un límite de tiempo. El inversionista ángel no se va a ir a ningún lado, no tiene un límite de tiempo. Pero tienes que tener en mente que en algún minuto espera ver su inversión de vuelta. Por eso es inversionista, si no sería un co-founder, ¿ya? Y estarías por un porcentaje mayor si que fuera co-founder. Eso es cómo entendemos un inversionista ángel, ¿ya? El inversionista ángel, lo principal que tienen que tener en consideración es que como es inicial, se mueve mucho en la confianza que le generes, ¿ya? Hay un proceso que vamos a ver hoy día que se llama due diligence, que es la revisión que hacen antes de que tú seas invertido. Y el inversionista ángel, como es una persona natural, individual,
muchas veces no va a tener el tiempo para hacerte ni la espalda, porque el due diligence tiene un costo, para hacerte un due diligence en mucha profundidad. Lo que va a haber normalmente es que no tengas deudas importantes. ¿Te puedes endeudar como empresa? Sí. Si manejas financieramente bien la deuda, te puede ayudar, pero me refiero a ver que no hayas tomado, no sé, pues, deudas que sean que te generen demasiado riesgo, va a ver que la empresa esté ordenada, va a ver que en realidad estén creciendo, que el equipo esté bien constituido, pero sobre todo se va a juntar varias veces contigo y va a apoyar a la confianza. Ya nosotros en la Range Lucero lo que hemos visto es que lo más importante es después que pasamos el Demo Day, las reuniones que tienen los inversionistas es con los emprendedores, porque ahí es donde construyen su confianza. No es un one shot, no es como que, oh, me encantó esta startup, toma, invierte mi dinero, sino que es una relación que se da en el tiempo. Tienes que construir la confianza porque, uno, está poniendo su patrimonio en ti, y dos, tienes que saber que tienes que demostrar que vas a devolver eso en algún minuto es decir, si tú quieres ser emprendedor toda la vida, nunca tener inversión y nunca sacarlo, ese inversionista no va a invertir en ti, o no debería invertir en ti, porque nunca va a recuperar la inversión que está teniendo acá. El inversionista debería irse a, no sé, pues alguna inversión como fondo mutuo, algo más tradicional, si es que quisiera ver su inversión más rápidamente. Acá estamos frente a un alto riesgo que te da un alto retorno, pero ese es el trade-off que uno tiene que pensar. Y desde la mente del inversionista, el inversionista también debería tener su propia estrategia de inversión. Es decir, el inversionista está invirtiendo en su patrimonio, pero no es como que alguien diga, mira, quiero ser inversionista ángel, voy a invertir en 15 startups, 50 millones cada una. Normalmente la estrategia de inversión del inversionista ángel se construye en el tiempo. Mira, este año voy a invertir en una startup. El próximo año quizás en vez de invertir 50, invierto 10 millones, uno en una, otra en otra, por ejemplo. El tercer año quizás invierto, no sé, en Brota, que es esta plataforma de crowdfunding súper buena, que además hace un proceso de diligence muy en serio, donde los inversionistas se reúnen por tickets más pequeños y puedes participar de ir con más inversionistas, que también es muy interesante. Entonces, así el inversionista también va diversificando, así como uno diversifica en cuando invierte, por ejemplo, no sé, pues la bolsa, acá uno también puede diversificar cuando invierte en startups. Y cuando hablamos respecto a un inversionista de Venture Capital, ya como la etapa siguiente de inversión, lo que estamos pensando acá es que un fondo de Venture Capital se forma de la siguiente forma. Tenemos un managing partner, una persona que lidera este fondo. Este managing partner busca inversionistas, family offices, por ejemplo, que invierten tickets en este fondo, arma un saquito de dinero y con este saquito va e invierte en varias startups al mismo tiempo. Entonces, este fondo, normalmente en Chile los fondos de Venture Capital duran 10 años, porque ahí tienen beneficios tributarios, después de su fondo de Venture Capital se desarma y se entregan los réditos, lo que espera es en ese periodo construir valor. Yo invierto, no sé, pues en 10, 15 empresas, el dinero que recolecté de estos limited partners, de estos inversionistas que confiaron en el fondo de Venture Capital, invierto en estas 15 startups, por ejemplo, no sé, tickets que pueden variar, pueden ser entre un 5, un 10%, por ejemplo, distintos fondos de Venture Capital, distintos objetivos de inversión. Y al final, cuando ya recuperamos esta inversión, adquieren estas empresas, alguna de estas empresas, por ejemplo, tiene un home run, alguna crece un montón y tengo, no sé, una empresa que multiplicó por 20, por 50 su valorización. Yo lo que digo es perfecto, con esto empiezo a recuperar. Entonces el inversionista ángel sabe que muchas van a fracasar en el camino, pero lo que está apostando es a una o dos que son las que en realidad van a hacer un extremo crecimiento y va a recuperar toda la inversión. Entonces cuando se termina el fondo, lo que hace es que llega, recupera esto, recupera la inversión, le entrega con esta ganancia a los inversionistas que confiaron en el fondo, a los que aportaron, y además se quedan con un carry que es un premio por la gestión que se hizo por el Fondo de Venture Capital. La gracia del Fondo de Venture Capital es que lo que quieren hacer es que crezca el valor de la empresa en la que están trabajando, le tienen que ayudar con colecciones de alto valor, y la gracia está en que van a, no sé, poner directores en la empresa, tener directorios, que son sesiones en las cuales están viendo cómo va la estrategia de la empresa, pueden poner ciertos términos a las condiciones de cómo se van a relacionar para resguardarse, porque también es importante, pero tienes que tener en mente que esperan un éxito. Este managing partner, este fondo, le debe a otros inversionistas. Es como el inversionista de tu inversionista.
Entonces, al final del día, tú tienes que saber que este inversionista que te está ayudando, que además está por el bien de tu empresa, porque te ayuda, lo que es tu victoria es su victoria, sí o sí en algún minuto se tiene que salir. Entonces tú tienes que pensar también que en algún minuto tiene que haber este evento de liquidez. En algún minuto tienen que conversar sobre cómo se va a dar este exit, cuál es el destino de esta empresa y por eso es importante ir profesionalizando el gobierno corporativo. Esto es súper importante porque normalmente, por ejemplo, la industria de venture capital, las startups, las scale-ups, son un motor de la economía. En este momento en Chile están generando un 42% de los empleos y crecen a ratios gigantescos. O sea, al quinto año, un scale-up puede duplicar su crecimiento. Estamos pensando que normalmente son basadas en tecnología o en ciencia muy fuerte, como en el caso de ustedes, y por lo tanto pueden tener retornos mucho más grandes que los que tendría una pyme o la inversión en acciones. Por eso es que venimos a un mercado mucho más riesgoso como es el de Venture Capital. Otra arista que ha estado apareciendo bastante últimamente es el corporate venturing. El corporate venturing es cómo las empresas, corporaciones se están relacionando cada vez más con startups. Y tenemos distintas aristas en esto, porque todo lo que sea relación con startup cabe dentro del corporate venturing. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de un M&A, que es una compra por parte de una empresa grande a una startup, te compran el 100% de la empresa, un M&A, estamos diciendo que sería el extremo izquierdo de lo que estamos viendo acá, ¿ya? Si fuese hacer negocios en conjunto, estaríamos hablando de partner, que sería el extremo derecho. Si hablamos de construir una empresa desde cero, es decir, de un venture studio, por ejemplo, estaríamos hablando de un corporate venture building, que es el extremo superior, o sea, el lado superior. Y si hablamos del corporate venture capital, que es que la empresa arme un fondo de venture capital interno, es decir, de las propias utilidades, diga, ¿sabes qué? Vamos a usar el 2% de las utilidades en hacer un fondo de venture capital. Y le consiguen internamente un managing partner, le consiguen internamente una estructura de análisis y todos los elementos que puede tener un fondo de venture capital y se encargan de invertir. Y esto se ha visto cada vez más en la industria. Estas formas de relacionamiento con startups son extremadamente importantes porque una startup, piénsenlo en el caso de ustedes, empresas de ciencia y tecnología. Es extremadamente importante, de nuevo citando lo que dijo Matías hace un rato, la validación temprana con la industria. Entonces, hablando de validación temprana, yo me tengo que relacionar. Y si llega una empresa que ya tiene, no sé, 5 años de desarrollo tecnológico, están viendo el tema de la propiedad intelectual, están tratando de ver de qué fondo pueden sacar dinero para ver, por ejemplo, no sé, el laboratorio, las pruebas, todos los tests que tienen que hacer, cómo arman la tecnología, el prototipo, la incertidumbre tecnológica. Y yo llego, soy una empresa del otro lado y se acercan a mí a hacer un pilotaje y yo les hago entrar como proveedores. En ese camino de hacerlos entrar como un proveedor tradicional, yo como empresa corporativa los puedo matar. Procesos lentos, tiempos largos, seguridad. O sea, yo digo, mira, ¿sabes qué? Si vamos a trabajar y tú vas a ser proveedor mío, yo tengo que tener que muestres tu seguridad financiera, que son caminos que normalmente las empresas grandes usan con los proveedores. ¿Qué seguridad financiera te va a mostrar una startup que en este momento está viendo su riesgo tecnológico? Entonces, el corporate venturing lo que está viendo hoy en día es cómo nos acercamos a startups, generamos estos champions internos, estos desafíos, este reconocimiento de necesidades que una startup externamente nos puede dar, y al mismo tiempo, la startup, ¿qué te entrega? Te entrega agilidad. Un proyecto que quizás se demore 30 años dentro de la lentitud corporativa, acá lo puedes sacar mucho más rápido y mucho más ágil desde una startup. Entonces, lo que está pasando ahora es que las empresas están buscando startups afuera, MSTs, para poder reconocer qué desafíos tienen y cómo los solucionan más rápido. Sobre todo además porque desde la industria, desde la ciencia, podemos abordar una gran cantidad de desafíos que hoy día se están enfrentando y que probablemente el I+D interno de las empresas no puede lograr rápidamente solucionar. Entonces, esa es la gran ventaja que hoy día tenemos en estas relaciones de corporate venture. Lo que busca el corporate venture capital, dentro de esta matriz de corporate venturing, entendiéndolo como lo vamos a decir mal, porque si lo fuéramos puristas no sería así, pero ese
fondo de Venture Capital dentro de una empresa, es decir, tomamos este espacio de Venture Capital dentro de una empresa, no funciona bajo unas reglas similares, pero no es un fondo, sino que se separan lucas dentro para poder tener esto. El ideal es que tenga autonomía, el ideal es que logre ubicar bien startups dentro de las necesidades de la empresa. Él puede buscar o rentabilidad y o un fin estratégico. Es decir, yo puedo tener una empresa que arma un CVC y dice, mira, ¿sabéis que yo quiero que crezca la rentabilidad de nuestra empresa? Entonces, yo genero un CVC y después ocupo esta startup para poder apoyarla haciendo joint ventures o simplemente para decir, ¿sabéis qué? La voy a hacer crecer, la voy a apoyar y en 10 años vendemos la participación y esto van a ser un ingreso de lucas extras para la empresa. ¿Qué puede ser? O puede ser un fin estratégico. De nuevo, ¿sabes qué? Mira, yo no tengo la solución hoy día a un desafío de I+D extremadamente complejo, pero yo sé que esta startup de acá al frente lo está tratando de solucionar, se están demorando, le voy a meter lucas, me quedo con un porcentaje y así yo participo en los directorios y las mantengo cerca, cosa que allá puede estar el futuro de la tecnología que hoy día estoy trabajando. Cuando mi tecnología quede obsoleta, yo voy a tener una patita dentro de esa startup que puede ser el futuro de la industria en la que estamos. Normalmente el CVC, la gracia que tiene es que no salta muy lejos de la naturaleza de la empresa que está poniendo lucas dentro en startups. ¿Ya? O sea, si un banco hace un CVC, rara vez va a poner lucas en una industria que no esté relacionada a la bancaria. Si hablamos de ventajas y desventajas del CVC, porque también esto de acercarse a la empresa es importante, te da una entrada rápida a una gran empresa. Normalmente tienes burocracia, menos que si entraras como proveedor, pero sí hay burocracia, porque el ideal es que tú como startup busques un champion, busques una persona que te logre mover internamente la empresa, que te logre agilizar los procesos. Eh, el nivel de autonomía del CVC puede influir en la startup. Los CVCs debiesen ser autónomos, debiesen poder tomar sus propias decisiones, pero normalmente los gobiernos corporativos de las grandes corporaciones no necesariamente separan un CVC completamente, porque igual son inversiones. Entonces, de todas formas, tienen muchas veces que pasar por directorios y no necesariamente el directorio va a entender el objetivo que tiene el CVC. ¿Ya? Y la reportabilidad interna puede ser compleja. O sea, como yo, que me dedico, no sé, pues, a los combustibles, por ejemplo. Como yo que me dedico a los combustibles, explico en un directorio que invertir en una empresa que recién va a tener su producto en 5 años más, pero es de más de. Internamente yo lo puedo tener súper claro. Pero la reportabilidad inmediata, cuando estoy hablando de, no sé, por decirle a un CFO, a un gerente de finanzas de esta corporación, ¿cómo le explico al CFO que me gasté 3 millones de dólares en apoyar una empresa que yo creo que en 5 años más podría ser el futuro de la tecnología que tenemos nosotros? Pero que durante 5 años la reportabilidad en términos de KPI puede que no exista. Entonces, claro, en términos de I+D queda súper justificado, pero en términos del KPI, cuando en estas grandes corporaciones lo ubicas en áreas más duras, puede ser complejo. En términos de las ventajas, volviéndonos al primero, porque siempre hay más ventajas que desventajas, si no, no existiría, es que relacionarte con una gran empresa puede darte un posible M&A que es muy bueno para ti. Te da posibilidades de joint ventures, es decir, tú podrías acercarte a esta empresa para hacer negocios conjuntos. Entonces, de una u otra forma, el relacionamiento con una gran corporación podría ayudarte a que estés más cercano a una facturación más alta. Y que exista también algún peso en el engagement, es decir, en el resultado estratégico de lo que tú estás haciendo, no necesariamente en los números, no necesariamente en que generes lucas inmediatamente. Entonces, esa mirada estratégica en el CVC puede existir y eso te podría ayudar bastante pensando en que son negocios basados en I+D, que son de largo aliento. Entonces, ¿qué están buscando los fondos en general o el estado del VC o los CVC? Lo que están buscando es tracción. Tienen que mostrar cómo ustedes están validando este modelo de negocio, el equipo y el nivel de la tecnología y el dinamismo que están teniendo hoy día. ¿Por qué lo que están haciendo es único? Y en realidad, ¿por qué se van a insertar bien en un mercado? Y finalmente las salidas. Esto es solamente un resumen, pero hoy día, por ejemplo, tenemos Scalex, que ayuda a listarse en bolsa de la mano de un patrocinador a empresas startups que estén buscando un exit. Podría ser un M&A, que una empresa más grande te adquiera el 100% de la empresa y ahí se genera un evento de liquidez. O podría ser que sea mediante un fondo de secundaria, por ejemplo, es decir, que
las acciones de la empresa las vendan a otro fondo de Venture Capital que quizás tenga un mayor apoyo o tenga más expertise en el área en la que estés. Es decir, hay distintos tipos de eventos de liquidez que este ya sería como la última parte del camino para la empresa. Ya en el caso de una empresa y más de esto podría ser más largo aún. Eso es respecto a cómo funciona un fondo de Venture Capital. Lo vamos a entender más ahora porque ahora vamos a dar una bajada práctica. Ya esto fue como muy de inversión, camino, cuál es este largo camino que tenemos que recorrer, cómo piensan los inversionistas, la vuelta que tenemos que dar, pero eso es complejo. Eso es complejo, pero es algo que uno tiene que acostumbrarse en el tiempo cuando está tratando con inversión. Ahora, ¿qué te tiene que importar con startup? Vamos a temas prácticos. ¿Ya? Esto es como para la bajada tangible de si yo fuera startup, ¿en qué estaría trabajando ahora? ¿Ya? Tenemos programas de incubación y aceleración. Si es que lo separáramos en dos, que es como normalmente le pasa al ecosistema. Incubación es cómo vendo o cómo empaqueto lo que tengo para poder acercarme al mercado. Si nosotros quisiéramos ver el tema del riesgo tecnológico, el riesgo tecnológico estaría como antes de incubación, estaría muy al inicio. Y en segundo lugar sería la aceleración. Ya tuve una venta, ¿cómo la repito? O cómo logro que mi mercado crezca, o cómo escalo, o qué nuevos nichos se encuentran. ¿Ya? Y esto es complementario a la actividad emprendedora. Cuando hablo de incubación y aceleración, yo como emprendedor tengo muchas tareas, entonces tengo que asegurarme de siempre tener esta patita en cómo voy a vender, o cómo me acerco al mercado, o cómo valido, o cómo otro competidor está vendiendo, o qué se ha hecho en el mundo para conseguir una venta. Hola La Guillermo, realidad es que esto, ¿sí? Sí, te sí, comento sí. que nos quedan unos minutitos más de la presentación para así dejar unos par de minutos al final para responder una preguntita. Así que con 3 minutos Sí, más. sí, 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 sí. No, no me queda mucho, no me queda mucho. Perfecto, perfecto. Gracias. Voy avanzando un poquito más rápido. La realidad es que estos programas no te sirven para vivir. Tú tienes que generar ventas y sostenerlas en el tiempo. Por eso tienes que tener la preocupación de cómo lo tienes que hacer. Cuando hablamos al respecto, la tarea previa sería hacer una planificación financiera de tu empresa, calcular qué recursos necesitas y cuántos, quiénes participan de estos recursos, los tipos de socios que necesitas, sobre todo socios que te entreguen Lucas, y la comprensión de expectativas del inversionista que estás buscando. Tu inversionista debería comprender la ciencia que está detrás de tu empresa y debería también poder acercarse poder acercarse a entender que su inversión puede tardar más por el I más D. Si estás buscando un inversionista que invierte en finanzas, va a ser complejo para ti. Entonces, las inversiones pasan por un proceso que se llama de due diligence. El due diligence es un proceso en el cual un inversionista logra decidir si va a invertir o no. Hace ciertos checks para saber si es que debería acercarse a ti o no en términos de inversión. Tiene tiempos determinados, dependiendo de la complejidad de la empresa, tiene costos, no es gratuito, esto se financia, tenemos gente experta trabajando en los due diligence, tiene pasos y tiene un foco en el resultado, que es invierto o no invierto. El resultado es racional y esto siempre está antes de la decisión de inversión. Y el resultado está al final en un memorándum de inversión. Un due diligence tiene estos cuatro puntos. Legal, hablamos de que la empresa esté bien en términos de la constitución, de los socios, de los contratos. Mercado estrategia, que entiendan en qué mercado van a estar, cómo crece este mercado, los datos, etcétera. Financiero contable, que tengan sus lucas en orden, cómo están sus temas de deuda, cómo está esta proyección financiera, cómo está esto de generar nuevas lucas, y técnico, el I más D. ¿Cómo se generó el I más D? Hay protección intelectual, cómo se desarrolla este I más D a futuro, porque entendemos que sobre todo empresas basadas en I más D no es un trabajo que se termine, sino que yo sigo investigando, entonces, cómo es la hoja de ruta de este I más D que estamos generando. Y para eso se recomienda mucho que la startup genere un data room. Un data room es un repositorio de documentos que normalmente tiene estos aspectos. Pueden sacarles un print si quieren, pero hablamos del pitch de la empresa, hablamos de una descripción del equipo que tenemos, un repaso comercial de qué es lo que estamos empaquetando, cuál es la hoja de ruta del desarrollo de nuestros productos, los KPIs que tenemos, qué clientes tenemos actualmente o qué pilotaje estamos andando, qué plan financiero tenemos a futuro y otros, como documentos legales o contratos o cosas de ese estilo. El Data Room puede ser un Google Drive, por ejemplo, que yo genero estas 8 carpetas y empiezo a meter ahí toda la información. Esto es una buena práctica porque te sirve para alinear a la empresa tuya, pero también para cuando te acerques a un inversionista te agiliza mucho el tiempo para llegar a una inversión.
Y desde el inversionista, y con esto termino, esto les juro que sí es lo último, ¿cómo funciona un inversionista? Nosotros hablamos que el fondo de Venture Capital tiene una duración de 10 años. Se juntan estos inversionistas que ponen lucas al fondo para que el managing partner, el inversionista a cargo, pueda decidir en qué va a invertir. Y el proceso es el siguiente: hace un scouting, ve qué está en el mercado, contacta, se hace un due diligence. Del due diligence, que es lo que vimos recién, este proceso de entender si es que vamos a invertir o no, sacamos un check para un comité de inversiones, que normalmente está compuesto por personas relacionadas al fondo, y si ellos dicen está todo bien, pasamos un term sheet, que es los términos de inversión acordados por el inversionista y el equipo emprendedor. Entonces aquí negociamos cuánto vamos a ceder, bajo qué condiciones, cómo nosotros nos relacionamos a futuro, porque esto es como casarse. El inversionista de Venture Capital va a estar contigo 8 años, 10 años, y esto normalmente pasa dentro de los 2 primeros años del fondo. Porque de nuevo, el inversionista, si yo soy un inversionista y me invierten en mi fondo de Venture Capital, inversionistas más grandes, yo tengo que invertir lo más rápido posible, con sabiduría, por supuesto, pero tengo que invertir lo más rápido posible. Si pasan 7 de los 10 años y hay dinero que no estoy logrando invertir, los inversionistas de este fondo me van a decir, bueno, yo puedo haberlo invertido en acciones, en activos, en mil cosas más. Entonces, para devolver esta confianza, este proceso ocurre al inicio del fondo. Entonces, ahí es cuando está este inversionista buscando en qué puede invertir y cuando yo además como empresa debería acercarme a él. Eso Perfecto. era, ahora sí, lo juro, lo último de la presentación. ¿Cómo funciona esta Perfecto. perspectiva de inversión? Llegamos justo al tiempo, pero nos vamos a poder responder algunas preguntas, pero nos comprometemos con Guillermo a responderle a Carla Ballesteros su pregunta, a Jorge Rojas y a Carlos Hernán. Le vamos a responder por interno, nos comprometemos con eso, para que no queden ahí con la duda. Y bueno, agradecer a todos por su participación. Eh, Quería yo quitarles un último minuto, algo súper importante para la organización de este seminario online. Les dejo un link a una encuesta de satisfacción de este taller. Son solamente 3 preguntas. Y la primera es su nombre, así que por favor les pido si pueden ir al chat y hacer clic en este form y responder la encuesta. Les damos ahí unos minutitos para que por lo menos dejen el link abierto ahí en sus computadores y lo puedan revisar, terminar de responder. Y comentarle y dejarlo invitado mientras responden al siguiente taller, que el próximo martes, este sería el tercer taller de este ciclo de 5 talleres, y él tiene por título Consideraciones preliminares para armar un modelo de negocio de empresas de base científica tecnológica, y va a estar a cargo de Ariel Matus. Así que están todos cordialmente invitados, pueden compartir la invitación a sus compañeros, así que muchas gracias y nos vemos el próximo martes.